Ahora vamos a seguir con otro panel, que es el panel de uno de los personajes de las compañías que más perfil bajo tienen, que son los llamados CFOs, los directores financieros. Y voy a invitar a subir aquí al escenario a Pablo Miedziak. Pablo es CFO de Aerolíneas desde diciembre de 2015. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Por favor. También Hernán Campagnoli. Hernán es el CFO de Habana. Bienvenido. ¿Cómo estás? También a Pedro Arndt, que es vicepresidente ejecutivo de Mercado Libre. Pedro, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? A Sistiana Fronza, que es la CFO de Mapfre. Bienvenida, Sistiana. ¿Cómo estás? Bien. Y también vamos a invitar a Gabriel González Beramendi, que es el CFO y gerente de finanzas de VAX. Bienvenido. ¿Cómo estás? Por favor, toma asiento. Bueno, son dentro del mundo de las corporaciones, del mundo de las empresas, sin duda los de más bajo perfil, pero trabajan desde las sombras en lo que tiene que ver con la estrategia micro, la estrategia corporativa de las compañías, en algunas cuestiones que son fundamentales. Les decía, está allí a la izquierda Sistiana Fronza. Sistiana es directora financiera y de medios de Mapfre, también es contadora por parte de la Universidad Católica. Hace mucho tiempo que está en Mapfre, pero antes estuviste en PwC. Sí, estuve haciendo 10 años auditoría en PwC. Con lo cual ella miraba sus números. Y hay un dato que les quiero contar en estos tiempos de que se habla tanto de la cuestión de género. Cuando uno mira el mapa de las directores de finanzas, es una de las profesiones, junto con los directores de sistemas, donde menos mujeres hay. Vos sabés que la proporción que en otros rubros, como marketing o rubros más soft, es de 6 a 4, 5 a 4 en favor de los hombres, lamentablemente en el mundo de sistemas y de finanzas sean 9 a 1. ¿Coincidís con este diagnóstico? Sí, o sea, yo creo que es una tendencia creciente a incluir más mujeres en posiciones directivas. En Mapfre, por ejemplo, se espera en el 2018 tener un mínimo de 20% de mujeres en la dirección. Creo que ponerse objetivos de mínimo es una preocupación y que lo que se quiere es que haya más inclusión de las mujeres y también darle posibilidades a las mujeres de que puedan cumplir con, digamos, con su vida personal, pues es distinto un hombre que una mujer por la familia y todo lo demás, facilitarles en un determinado momento de la vida, que es entre los 30 y los 35 años, que es cuando uno necesita tomarse licencias por maternidad y todo ese tipo de cosas, facilitarles y poder llegar a posiciones de dirección, ¿no? Yo la verdad es que en Mapfre, el equipo de la dirección ejecutiva es todo un equipo que tiene alrededor de 40 años. No siento, por más que somos 2 mujeres y 6 hombres, no siento que haya ninguna diferencia ni incomodidades, pero sí creo que había muy pocas y ahora está habiendo más, y yo creo que con el paso del tiempo va a haber cada vez más. Hay varios proyectos de ley que están en línea con lo que ella plantea, pero que pasan por equiparar las relaciones, las condiciones laborales que hay entre los hombres y mujeres para que las licencias por maternidad y paternidad se equiparen en términos de cantidad de días y que al ser competitivos las posiciones sean más competitivas. A la derecha mía, digamos, y a la izquierda de Sistiana, está por allí el que es el CFO de Mercado Libre. Te hablo de Pedro Arndt. Pedro antes trabajó en Boston Consulting Group, también es cientista político. Es un cargo poco habitual para tu background, ¿no? Absolutamente, creo que refleja un poco también que muchas veces en la empresa tecnológica el rol del CFO tiene ciertas particularidades tal vez un poco distintas, ¿no? Pero sí, un politólogo que es CFO. Eso es, te diría, de lo que he visto en términos curriculares, es un cambio importante, pero también es un cambio importante el haber logrado algo que otras compañías no lograron. Son muy pocas las compañías que llegaron a hacer un IPO a nivel internacional. IPO es abrir las acciones de la compañía, y en el caso de ustedes fue un proceso que lograron. ¿De qué manera? Yo diría que el IPO fue una consecuencia de una construcción de un negocio, de una visión de empresa pensada a largo plazo y no pensado el IPO como un objetivo, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Muchas veces nos preguntan cómo me preparo para un IPO y la respuesta principal es construir un negocio que genere interés en accionistas internacionales, ¿no? Una vez tenés eso, obviamente hay una serie de procesos, de sistemas, de escollos que hay que ir sorteando. ¿Que llevan cuánto tiempo? Yo creo que hay muchas veces
un mito alrededor de esto. Digamos, el negocio está, lo demás se encamina. Nosotros habremos empezado el proceso 12, 18 meses antes. Requirió obviamente elevar la barra bastante cuanto a procesos internos y lo demás, pero vuelvo a resaltar, lo fundamental es haber construido un negocio que ante los ojos de un inversor, que va a ser quien va a comprar esa oferta inicial, justifique, ¿no?, invertir. En el centro está Hernán Campagnoli. Hernán es gerente de administración, finanzas, impuestos, sistemas, planeamiento, CFO, pero con una versión extendida del mundo Habana. Habana es una compañía que cuando la tomó el grupo en el cual vos trabajás tenía una situación financiera muy distinta a la que tiene hoy, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de turnaround? Sí, bueno, fue un poco complicado desde aquella oportunidad con la devenida del default de Argentina. Pero bueno, la verdad que la compañía siempre tuvo un negocio sano y eso fue lo que hizo de alguna forma más fácil salir adelante, ¿no? El negocio siempre fue interesante y con mucho potencial. Tal vez ustedes no lo recuerdan, pero estamos hablando ya de historia, porque eso fue en los 90, cuando Habana perteneció en su momento al grupo Excel, que había comprado 85 compañías a nivel nacional. Después pasó a los bancos, como ocurrió con varias de las empresas, y finalmente terminó en Desarrollo y Gestión, que es un grupo de inversores nacionales, entre los que está Cristian Colombo, por citar algunos. Correcto. Y ahora están en un estadio también que los convierte en otra rara avis, porque fue el primer IPO local en ¿cuánto tiempo? Y hace más de 5 años que no había una IPO en Argentina. ¿Qué implica? ¿Cuánto abrieron del capital y con qué objetivo? La apertura fue la emisión del 10% del capital actual en una emisión primaria, o sea, de nuevas acciones. El objetivo, de alguna forma, fue tener una compañía más transparente, ¿no? Siempre fue el deseo de los accionistas actuales. Y después, en la financiación se utilizó, nosotros estamos en pleno proceso de mudanza de la planta industrial. Compramos un edificio nuevo en el Parque Industrial de Batán hace un par de años. Y bueno, parte de esta financiación se utilizó para la puesta en valor del edificio que estamos prontos a inaugurar. Que es una planta más unificada con varios sistemas nuevos también, ¿no? Claro, es una planta donde básicamente lo que logramos es estar en el parque industrial, que es donde creo que deberíamos estar, y lo que vamos a hacer es unificar las 3 plantas que tenemos en la actualidad en el casco urbano de la ciudad, llevándolas a un único predio. Pablo, vamos a Aerolíneas Argentinas. Si hay una empresa en la cual las finanzas son protagónicas, es en el mundo aerocomercial. Pablo viene de muchos años en Starwood, que es también vinculado al turismo, pero un poco más soft era, ¿no?, el segmento de los hoteles. Bastante diferente. La principal diferencia es, antes hablaba con los bancos para ver dónde poníamos el dinero y ahora estamos hablando para ver cómo conseguimos algo. O sea, la verdad que te diría que esa es la diferencia más grande que estoy teniendo ahora respecto de mi rol anterior. Sobre todo algo que nos está pasando, y escuchaba un poco lo que comentabas en el panel anterior, es nosotros estamos teniendo reuniones con todos los bancos todas las semanas. Hay un apetito grande por hacer inversiones en Argentina. Aerolíneas tiene el problema grande de no tener balances, que es la primera entrada que vos necesitas tener para que te abran una cuenta en un banco, ¿no? Con lo cual estamos trabajando muy duro para eso. Tenemos un plan de mediados del año que viene ser una empresa normal o razonable en lo que tiene que ver con tener más o menos un balance auditado, y ahí vamos, pero sí es difícil el día a día. Es increíble hablar de un balance no auditado. Él está hablando de una gestión, la de ellos junto con Isela Constantini, que arrancó recién en diciembre del año pasado, pero venís de balances no auditados durante ¿cuántos periodos anteriores? Aerolíneas tiene una agencia de viaje que se llama Optar. El último balance era del 2007. Nosotros lo que hicimos fue ya elevar al directorio 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Y la empresa grande o la empresa que maneja mucho volumen, que es en realidad Aerolíneas y Austral, porque son 2 compañías separadas, el último balance que teníamos era el 2013. Con lo cual ya tenemos el 2014, ya está elevado al directorio. Contratamos los auditores para el 2015 y para el 2016, ya empezaron a auditar el 2015. Y ya tenemos un plan de que la idea es que a lo mejor en abril del año que viene ya tener también el 2016. Sería bastante razonable para cualquier empresa tener 4 meses después de que cierre el año un balance que está auditado por un tercero. Y están haciendo una especie de catch-up del pasado, digamos, tratando de... Sí, de a poco, cuando podemos encontrar los números que hay, la verdad nos encontramos con algo que los números estaban bastante lejos de estar al día. Con lo cual el catch-up fue y sigue siendo bastante. O sea, ahora están los auditores en este momento trabajando y calculamos van a ser 3-4 meses más.
Gabriel, en tu caso tenés como un doble sombrero, ¿no? Porque por un lado sos CFO de un sector que también tiene a las finanzas como protagonista, porque hablamos concretamente de tu función en BACS, y también sos licenciado en Economía, tenés un máster en Finanzas. ¿Cómo ves las perspectivas para la economía local? Bien. Mirá, la verdad muy optimistas. Ha cambiado radicalmente el contexto, en particular para el sector financiero. Veníamos de un mercado de capitales, que es un poco la especialidad mía y del banco al que pertenezco. Un mercado de capitales chico, un mercado de capitales cerrado, poco sofisticado, donde cualquier métrica que uno tome de grado de desarrollo realmente mostraba un atraso muy significativo respecto a incluso comparables de la región, digamos, sin considerar países desarrollados, en términos de colocaciones de deuda, justamente de IPOs, activos bajo manejo de fondos, volumen negociado en mercado secundario. Cualquier métrica que uno tome realmente mostraba un mercado muy, muy acotado. A partir, digamos, de los cambios actuales en el contexto macroeconómico, cambios normativos, el fin del cepo cambiario, el arreglo con los holdouts, obviamente se abrió un entorno completamente distinto, donde inversores de afuera, es la gran novedad, empiezan a mirar a Argentina con otros ojos, y ya no solo obviamente hablando de eventualmente capitales golondrina o financiamiento que busca un beneficio de muy corto plazo, ya sea tomando una exposición en la moneda local o buscando compresión de los rendimientos de los bonos o suba del precio de las acciones de corto plazo, sino que lo que estamos viendo, y realmente es muy importante y alentador, es muchísimo interés en inversiones más de mediano y largo plazo, en términos de financiamiento a empresas, tanto por el lado de la deuda como de las acciones, y también, y esto es muy importante, en inversión en infraestructura, donde se empieza, es quizás la última etapa típicamente del reingreso de un país al mercado de capitales internacional, donde también se empieza a ver fondos extranjeros especialistas en el sector de infraestructura que empiezan a mirar interés con Argentina, lo cual realmente es muy, muy alentador. Cristiana, cuando uno ve el mapa de decisiones que tiene un CFO, también fue migrando, imagino que en un escenario como el que estábamos planteando para 2016 y también perspectivas para 2017, inflación creciente, ahora empieza a bajar según plantearon. ¿Qué implica esto en el día a día de un CFO? La principal dificultad que vemos en este momento es el tema, y justamente en este momento que, como hablaban hace un rato, es un momento de preparar los presupuestos del próximo año y de los próximos 3 años, es tener predecibilidad y poder tener, cierta, sobre el tipo de cambio, sobre la inflación y sobre las tasas, datos certeros. Si hoy en sobre día, 3 variables fundamentales, tratar sí, de tener una sí, previsión más clara que la que tenían. que la verdad es que tener diferencias materiales entre el tipo de cambio presupuestado y el tipo de cambio real es tener diferencias fundamentales en lo que nos miden. A nosotros nos miden por un cumplimiento de un presupuesto. Entonces, la verdad es que es una presión importante en este momento tener que definir cuáles van a ser los indicadores que vamos a usar. Si hoy en día, con una inflación que está entre un 40 y un 45% según cómo la medimos, estar cerrando un presupuesto con un 20 o 25%, a uno le da un poco de vértigo. Pero bueno, eso me parece que es una de las principales dificultades que tenemos. Y otra, yo hablo por las compañías de seguros, es necesitamos mantener una rentabilidad financiera que esté por encima de la inflación. Y la verdad es que nosotros, por ser compañía de seguros, tenemos bastantes restricciones sobre en qué instrumentos meternos, y también tenemos políticas globales que son muy conservadoras, y entonces encontrar instrumentos que nos permitan conseguir tasas, que este año por suerte lo conseguimos, mayores a la inflación, nos obliga primero a estar muy informados y después a estar permanentemente preparados para los cambios de opinión, porque a veces nos pasa que un día decimos es el momento de invertir en esto, y a la semana siguiente decimos no en eso, no en esto, y no, la verdad es que eso es complicado, y sobre todo
El otro tema que en el contexto inflacionario es muy importante es el flujo de fondos, o sea, el trabajo y la gestión eficiente del flujo de fondos es fundamental. Trabajar sobre la efectividad de cobranzas en este momento, mantener una alta efectividad de cobranzas, sobre todo en los negocios masivos. Seguro, Mapfre tiene una parte muy importante que es masivos y cuesta mucho. Necesitamos ir a la bancarización total, que aunque cueste creerlo es todavía difícil, ir a las cobranzas por débito y crédito bancario y no estar cobrando en oficinas. Y bueno, esto nos hace trabajar muy en conjunto con la dirección comercial, tratar de conocer al cliente, al productor, al broker, adaptarnos a su flujo. Si vas moviéndote por otro carril. Y después el otro tema fundamental es el control del gasto, ¿no? El gasto interno es un tema que hay que ahí son los villanos detalle. ustedes, ¿no? Cuando se ponen en controller, sí. A nosotros que a veces venimos del lado más creativo, sí. decimos, ¿por qué no vamos por acá? Te bajan inmediatamente a tierra y te dicen cuál es el retorno de inversión. Y vos fíjate que este año, por ejemplo, el presupuesto lo hicimos con casi 10 puntos menos de inflación de lo que hubo, por lo tanto, el gasto gestionable es el gasto interno. Entonces ahí empezás a repasar todas las líneas por oficina, por dirección, por departamento, y empezás antes, o sea, para anticiparte al día negativo, empezás antes a recortar absolutamente todo. Le empezás a controlar hasta qué biromes usan, pero bueno. De a poco va saliendo el perfil de los directores de finanzas. Ustedes verán que son distintos. Digo, también cuando tenemos uno marketinero, un panel de marketing, también va todo por lo creativo. Acá vamos a lo pragmático y al cuidado de los números y las palabras. Diga. Te iba a romper un poquito el paradigma y escuchando a Sistiana es similar a muchas conversaciones que tengo con otros colegas CFOs. Y realmente la realidad de una tecnológica creo que tiene varias aristas que son muy distintas, ¿no? Nosotros venimos de una industria que es tan cambiante, la tecnología cambia a un paso tan acelerado que realmente nos obliga, creo, a tener un approach aún desde lo financiero muy distinto, ¿no? Yo los escucho hablando de planes a 3 y 5 años, cosa que obviamente hacemos, pero entendemos que en el mundo.com un plan a 3 años es prácticamente una manifestación de creo que va por ahí y lo más probable es que en 6 meses haya cambiado algo desde la perspectiva de tecnología que yo tuve que rehacer todo el plan, ¿no? El software se desarrolla... Los plazos se acotan, ¿no? También. Y el software se desarrolla así, el software se desarrolla sobre prueba-error, 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 con lo cual tratar de poner en esa dinámica una lógica de planificación a largo plazo y que el plan casi sea como predecir la realidad y luego toda la maquinaria se mueve en base al plan, no funciona en el mundo tecnológico. Nosotros tenemos y hemos tenido a lo largo de los años ir adaptando procesos de planificación, procesos de control, procesos de seguimiento a esa realidad tan cambiante, con lo cual es muy distinto. Yo diría que en nuestro caso es marquemos el rumbo lo mejor que podamos y tengamos procesos que permiten constantemente iterar, cambiar, validar forecast de nuevo, cambiar forecast, y el plan creo que tiene un eje mucho menos central en una tecnológica que otras experiencias que yo he compartido o he vivido, ¿no? Y el otro punto, muy rápido, cuando te escuchaba hablar sobre los retornos, la verdad es que nuestro mundo y el mundo de nuestros accionistas está mucho más, creo, el valor de Mercado Libre, planteado sobre una visión macro de una tendencia secular, de un mundo que se va a ir de lo físico a lo digital, y nosotros estamos en el centro de esa ola, ¿no? Entonces la construcción de valor realmente es a largo plazo, y creo que importa mucho más que la tasa de crecimiento esté, que la relación con el consumidor final esté, y que se pueda marcar claramente que dentro de 5 y 10 años Mercado Libre va a seguir siendo el líder en el espacio digital, que cuál es mi retorno a corto plazo. Sin embargo, imagino que la acción de Meli, como cotiza a nivel internacional, la siguen en el minuto a minuto con cierta pasión, ¿no? Te sorprenderías. Yo ¿No? creo que una cosa que hemos tratado de instituir es justamente no hacer eso. Mirá vos. De nuevo, por esta noción de construcción a largo plazo. La acción de Mercado Libre ha sido increíblemente... Y realmente lo vivimos así. Y ha sido una acción muy volátil. Y si caes en esa gestión cortoplacista, yo creo que en el mundo de la tecnología al menos, el largo plazo va a cerrarle, ¿no? Entonces, de vez en cuando bichamos a ver qué está pasando. Pero la realidad es que el fondo de pantalla, ¿no? tratamos de pensar cómo genero valor a mediano o largo plazo y no tomar decisiones en base al corto plazo. Hernán, en tu caso, digamos, una vez que lograron esta salida a la bolsa local, ¿qué pasó el día después? Digo, ¿cuánto están mirando de ese retorno para el inversor y también de la proyección con los nuevos fondos?
No, la verdad que también, un poco lo que decía Pedro, no nos volvemos locos con el tema. La mirada es también de largo plazo. Pensá que Habana es una compañía que tiene 70 años de historia, independientemente de esta salida que de alguna forma generó una apertura, ¿no? Y la apertura de los números. Es una compañía que ya existía, que tenía sus bases, con lo cual no lo miramos en el día a día, ¿no? Que tiene un volumen de ventas de ¿cuánto? Y el año pasado cerramos en 850 millones de pesos. Bien, o sea, es una empresa mediana local, Mediana. con proyección en cuántos países tiene ya sede. Y tenemos en 10 países locales abiertos. Y el plan ahora, según lo que anticiparon, es también ir a más países en la región. Sí, tenemos la madre de todas las batallas es Brasil, como todos, bueno, a nosotros nos parece eso. Estamos mirando otros países de la región. Pablo hablaba hace un rato del tema de los balances, ¿no? Balances no auditados en aerolíneas argentinas. En su momento se supo y bastante de las cuestiones que se iban heredando, pero hace poco fue noticia el mundo de los CFOs por una renegociación que hicieron y una deuda que ahora tiene una tasa mucho menor. ¿Cómo fue el caso concreto? Recibimos muchos contratos y los teníamos que honrar. Y a diferencia de lo que explicaba Pedro, cuando planeas en la industria aerocomercial tenés que planear a muy largo plazo, ¿no? O sea, la verdad que empezás a ver y a definir ahora qué aviones vas a traer en 3 años, porque tenés que construir el avión, porque tenés que diseñar el interior. Y teníamos unos contratos de aviones que se nos venían encima. Famoso leasing. Sí, tenés 3 maneras de... Lo podés comprar, la verdad. Emirates lo compra cash. Yo estuve con el CFO de Emirates, ellos no tienen ningún problema, van con el cash y lo compran. Creo que Argentina tiene una brecha, ¿no? Algo muy... Nos falta estamos años luz de eso. Y después podés hacer un lease operativo donde alquilás el avión o un lease financiero, donde básicamente es una compra, ¿no? Con la opción a compra. Hay 5 posibilidades. Te abrís al mercado de capitales, donde haces una IPO o emitís un bono. En esta industria hay un bono que se llama EETC, Enhancement Equipment Trust Certificate, donde agarrás unos aviones, haces un pool, y contra ese pool, como colateral, salís a emitir un bono. Esa no es una opción para aerolíneas, o sea, la verdad que al no tener balance estás muy lejos del mercado de capitales. Segundo lugar, podés hablar con agencias de crédito de exportación, las ECAs, también difícil para aerolíneas. Y después puedes hablar con bancos comerciales o con lessors directamente o con el fabricante. Lo que hacían aerolíneas hasta ahora es... Que ahí siguen siendo 2 fabricantes. Fabricantes son 2. Los más importantes son Boeing y Hay Airbus, 3, y tenés Embraer y tenés también Bombardier y algunos otros. Lo que hacía aerolíneas era, cuando compras un avión, el fabricante te da la opción de, si no conseguís financiamiento, ellos te dan algo que se llama backstop financing. Vas ahí el último día, decís no conseguí nada, está la guillotina y firmás lo que tenés que firmar. Y las tasas son altas. Tampoco es negocio para ellos no quieren financiar aviones. Aerolíneas hacía eso. El año pasado compró 2 aviones, fue el último momento, y dijo, vengo a hacer un backstop financing, y cobraba una tasa de un costo financiero total por los 2 aviones, uno era 12,47, otro 12,64. Entonces este año participamos en enero en la Conferencia Mundial de Finanzas de la Aviación y empezamos a tener un montón de reuniones. 2 días y medio, 27 reuniones, contactos con mucha gente, y ahí empezaba a recibir propuestas de todo tipo. Teníamos una propuesta muy buena de un banco de inversión, pero necesitas una garantía soberana del Estado, con lo cual no era una posibilidad esa para aerolíneas, y también se encarece eso. Porque lo jurídico en tu caso se cruza mucho por el perfil de sociedad. Público. Sí, es una zona gris, porque la mayoría es del Estado, pero es una sociedad anónima. Sí. No es una sociedad de Estado, o sea, pero el accionista que tiene el 99,algo% de las acciones es el Estado. Entonces empezamos a hablar con muchos lessors y terminamos de hacer un deal muy bueno de $280 millones con el brazo financiero de General Electric, se llama GICAS. El brazo financiero en realidad es PK Air Finance, que es de General Electric Capital Aviation Services, en donde cambiamos el deal del año pasado a una tasa fija de 6,23% por los próximos 8 años. Compramos el avión que trajimos hace 10 días a una tasa fija de 6,34% por los próximos 8 años. Y ya garantizamos el financiamiento de otro avión nuevo que viene en octubre y de otros 3 aviones que traemos en el 2018. Pero fue difícil de las negociaciones. Él no lo plantea así, pero durante la última gestión una de las cuestiones también que iba cambiando es el perfil de la flota, porque se habló de incorporación de aviones, estos aviones que se han pagado muy caros, y cuando vos tenés una flota en el mercado aerocomercial, también hay que tener la totalidad de la flota en mente para ver cuál es más rentable, cuál resulta
mejor cuando tenés muchos aviones, tenés tripulaciones distintas, convenios distintos, fabricantes distintos, lessors distintos, y eso en términos de gestión lleva un poco a lo que planteaba en este caso Pablo. Gabriel, yendo al mundo financiero y también a la gestión local, ¿qué es lo más complejo hoy de gestionar una compañía como la de ustedes desde el lugar del CFO? Bueno, de vuelta, en un entorno tan cambiante... ¿No está menos cambiante ahora, un poco menos cambiante? Bueno, me refiero que cambió mucho, digamos, ojalá por única vez, digamos, el último momento. Entonces, a lo que voy es que nosotros en VAX en algún momento, este año de alguna manera, nos dimos cuenta que todo lo bien que hicimos estos últimos años y que nos posicionó como uno de los líderes en el mercado de capitales local, en un entorno distinto, no necesariamente lo mismo que uno hizo bien hasta aquí es lo que tiene que seguir haciendo. En ese sentido, lo que buscamos es adaptarnos entonces a ese cambio, a un contexto de un mercado de capitales abierto, más sofisticado, más grande. En el pasado muchos de nosotros, quizás yo sobre la última, digamos, sobre la fase final, principios de mi carrera laboral, muchos de los que son, digamos, hoy los alta gerencia del banco, participaron en lo que fue un mercado de capitales abierto y grande y por ende es un contexto en el que se va a notar mucho también cuáles son los jugadores del sector financiero que tienen un management que supo trabajar en ese contexto. El contexto cambió dramáticamente. Aquel que supo lo que fue un mercado de capitales con ingreso de capitales, con financiamiento externo, con IPOs, con M&A, con financiamiento de proyectos de mediano y largo plazo. Realmente ahí va a haber una distinción muy importante. Entonces, el desafío nuestro y mío en particular, en ese sentido, contestando tu pregunta, es justamente adaptarnos a un entorno que es distinto y si bien hicimos las cosas bien hasta aquí, hay que hacerlas distinto en muchos sentidos porque el entorno es distinto, ¿no? Hay varios datos que definen el perfil de un CFO, pero no los voy a definir yo a ellos por una cuestión de gentileza, sino que les voy a pedir a cada uno de ustedes que definan, si tuvieran que definir en una frase, ¿cuál es el rasgo diferencial que tiene hoy un CFO o el perfil de gestión de ustedes? Sistiana, ¿cómo definís el rol? No a la persona, no a Sistiana, sino si tuviéramos que hacer, como dicen en recursos humanos, una descripción del puesto, ¿qué es lo que los define? Me parece que en años atrás el CFO tenía un rol que era mucho más interno, o sea que tenía poco contacto con el mundo exterior, era más un hacedor de un resultado mensual que era de otros. Hoy me parece que es parte del resultado y una parte importante del resultado y me parece fundamental para el rol del CFO que esté en contacto permanente con todas las direcciones de la compañía, que entienda a las otras direcciones, que entienda el negocio y que sea parte de la toma de las decisiones estratégicas. O sea, me parece que pasó de un rol interno y muy endogámico a un rol, digamos, más generalista y que tiene como una visión global, ¿no? Pedro. Yo siguiendo en línea con lo que decía antes, creo que en industrias como la nuestra el rol del CFO es casi el de cómo gestionar el crecimiento y la velocidad y la agilidad requerida, balanceando eso con cierto método y cierto asegurarse que no terminás corriendo demasiado rápido, ¿no? Al final del día creo que es eso, es el que trata de imponer el método suficiente, pero no querés volverte, no quiero hablar mal de otras empresas, no querés volverte algo demasiado burocrático, demasiado grande, que muchas veces es el rol del CFO, ¿no? Imponer control, imponer orden. Acá es ese delicado equilibrio entre sigamos yendo a 2000 por hora, pero sigamos en la ruta. Hernán. Sí. Yo creo que es, mirándolo desde el corto plazo, en el día a día, uno es un resolvedor de problemas, mirado hacia adentro, pero que claramente cada día está más involucrado en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de toda la compañía y del negocio en su conjunto, ¿no? Que quizás antes no era tan necesario. Ni quiero pensar, Pablo, si él es un resolvedor de problemas en el marco de Habana, que es como una compañía más tranquila, el mundo de los alimentos. ¿Qué pasa con el mundo de los aviones? Tenés que ser un resolvedor de problemas, pero yo creo que para agregar, coincido con todo lo que dijeron, hoy tenés que ser un socio estratégico del negocio y un socio estratégico del CEO. O sea, la verdad que creo que ese es el principal cambio que se dio de tiempo atrás, ¿no? Antes a lo mejor tenías alguien que era solo un contador que estaba alejado del negocio. Hoy si no entendés el negocio y si no sos un socio estratégico del CEO, te cuesta. Gabriel. No, para agregar simplemente...
una visión más abarcativa al CFO visto como alguien que tiene que minimizar el costo de capital de los proyectos que la compañía está evaluando a medio y largo plazo, sino también un concepto de CFO más dinámico, más flexible, más de corto plazo. En estos años fue claro, muchas veces con bajos niveles de inversión, los CFO estaban abocados a proteger el capital con inversiones financieras de corto plazo, casi con un perfil de portfolio manager, digamos, con estrategias de cobertura para proteger justamente el patrimonio de la compañía. Creo que esa visión, digamos, quizás de vuelta por mi perfil más de mercado de capitales, pero más de portfolio creo que es importante. Y otra cosa, y para terminar, el valor de las opciones reales, ¿no? El CFO visto como no necesariamente invierto o no en un proyecto determinado, sino saber valorar y analizar las opciones reales que trae aparejado un proyecto. Por ejemplo, hacerlo, pero hacerlo más tarde, la opción de postergarlo, encararlo, pero sabiendo que existe la posibilidad de abandonar el proyecto, o de encararlo de a poco y sabiendo que uno lo puede en cualquier momento acelerar. Saber analizar esas opciones reales y evaluarlas creo que es una función muy importante de un CFO. En un ratito vamos a tener un panel de financieros. ¿Quiénes son los financieros? Aquellos financieros que llegan a números 1 de compañía y donde se derriban algunos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos internos que es que siempre al CFO le falta un costado soft, que son muy de la visión más numérica, pero como decía Sistiana, esto va migrando. Pero ahora sí lo llevo a los números como para ir cerrando. Los números tienen que ver con presupuesto 2017. Muchos colegas de ustedes que nos van a estar mirando dicen, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde viene el año próximo? ¿Algún tip de presupuesto 2017 por parte de Sistiana? Bueno, está un poco en línea con lo que comentaba hace un rato, que decía que una de las dificultades de este momento era fijar los indicadores de inflación, tipo de cambio. ¿Crees que la economía va a crecer? Yo creo que la economía el año que viene va a ir creciendo, y yo creo que vamos a ir a un entorno mucho más estable y mucho más predecible. Creo que, como comenté recién, que va a haber, la inflación va a ser mucho menor a la de este año, que vamos a tener un dólar algo más alto y más estable, y bueno, y menor rentabilidad financiera que la de este año, ¿no? Hay varios pronósticos, les hago un compendio de algunas de las consultoras. Cuando se mira el dólar, se habla de terminar el 2016 con un pronóstico, un promedio de 16 pesos para este año, y para el año próximo la mayoría de las consultoras, cuando mirás el barómetro, te hablan de 17 pesos, con lo cual no habría un gran salto durante el ejercicio que viene. ¿Coincidís, Pedro, con un año de más previsibilidad respecto del peso dólar? Yo te diría que, acá de nuevo me siento la excepción que confirma las reglas, nosotros no controlamos eso, y creo que tratamos de realmente enfocarnos en las cosas que sí controlamos, donde podemos tener impacto. Claramente qué pasará con el tipo de cambio no es una de ellas. Hacemos planes con escenarios y tratamos de pasar la menor cantidad de tiempo con eso posible. Seguimos viendo en nuestro negocio tendencias extremadamente positivas. Como hablábamos antes, estamos en una industria que tiene tremendo viento de cola. El consumidor claramente está adoptando cada vez más la telefonía móvil, los medios digitales. No nos va bárbaro tanto en la parte de comercio como en la parte financiera. Y en ese sentido estamos bastante aislados de lo que está pasando en la macro. Pero te impacta la macro en tu negocio, imagino. Te impacta, pero de nuevo, comparado con, creo, mis colegas, donde, de nuevo, menos del 3% de la economía argentina pasa por lo digital. Ese número creemos que va a ser 10, 15, 5, 10 años. Mi mercado está en una franca expansión, ¿no? Si yo encima de eso estoy ganando participación de mercado, estoy teniendo las tasas de crecimiento que tenemos. Mercado Libre crece más del 70-80% la mayoría de sus indicadores claves. Hernán te mira con cierto aspiracional, con cierta lectura aspiracional, porque el consumo en el mercado local en general ha caído durante este año entre 5 y 7%, pero ¿ustedes son optimistas respecto de cómo va a venir el consumo para el año próximo? Sí, yo creo que hay buenas expectativas para el 2017. También hay que tener en cuenta que venimos de una base de 2015-2016 un poco compleja desde el punto de vista del consumo. Pero sí, somos optimistas. ¿Pablo? No creemos que vaya a haber muchas sorpresas en expectativas de inflación y tipo de cambio, más o menos lo que dicen los analistas. Todos coinciden, no hay una diferencia muy grande y pensamos lo mismo. Lo que a nosotros nos preocupa bastante son las variables que no controlamos. Hay dos muy grandes que son el 50% de nuestros costos, que es el valor de combustible y que es cómo se vaya a cerrar la paritaria en los próximos meses. Eso es la mitad de
todos nuestros costos y son números importantes, solo 2 variables. Porque para cuantificar cuántos empleados forman el universo Aerolíneas Austral. Son 12.000 empleados exactos. La compañía tiene gastos por más o menos 2.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 son estas dos cosas. 1.000 es lo que tiene que ver con salarios y lo que tiene que ver con el precio de combustible que nosotros pagamos. Y estos son momentos buenos a nivel histórico del precio de combustible. Nosotros estamos hablando de este año, a lo mejor tal vez tengamos un promedio de 42 dólares, estamos estimando para el año que viene 52 a 54. Si sube un poco más, los números son difíciles, porque son 2 variables que manejan 1.000 millones de dólares. El famoso JP1 del mercado aerocomercial, el combustible, ¿está también regulado como ocurre en el sector del consumidor final? Digo, ¿las buenas no te pegan tan buenas? El precio es el precio internacional, o sea, es un precio internacional que no controlás, y después lo que hacen los 3 proveedores nacionales es negociás algo que tiene que ver con el costo logístico en el cual te entregan en cada uno de los aeropuertos. Y adicionalmente a eso tenés un costo que es el costo por estar adentro del aeropuerto. Esas son las 2 variables que vos negociás. Lo otro es el precio internacional. Gabriel, yendo un poco a tu mercado, se está dando también, no tanto en mayorista, pero sí en el minorista, una especie de consolidación con varios bancos que avanzan, que compran, que venden, varias filiales internacionales que también tienen actividades. ¿Crees que esto va a avanzar el año próximo, que va a ser parte de la realidad del mercado? Sí, creo que sí. Tiene que ver quizás no tanto con falta de confianza en el mercado argentino, todo lo contrario, pero también hubo muchos cambios a nivel regulatorio internacionalmente después de la crisis del 2008-2009, que hace que para algunos bancos internacionales el peso, digamos, el consumo en términos de capitales que implica tener operaciones fuera de sus países núcleo es bastante alto, así que hay cierto recomendamiento que tiene que ver con eso. Creemos que va a seguir habiendo movimiento, también la ley de mercado de capitales, la reforma que se viene ahora también, ha generado el surgimiento de muchísimos jugadores nuevos, no bancarios, digamos, en el sector del mercado de capitales, y esperamos que siga habiendo muchísimo movimiento y probablemente creciente consolidación en algunos de los segmentos del mercado financiero. La última tiene que ver con el costado de autocrítica. Vamos a ir, porque recién me definió el perfil del CFO y la idea era también definir cómo es el rol dentro de las organizaciones. Si tuvieras que decir un rasgo, Sistiana, de autocrítica, de aquello que todavía no cambió, pues nos diste el perfil de lo lindo, de lo que viene y de la integración. ¿Qué le falta hoy a la profesión? A mí lo que me parece es que el negocio, el crecimiento del negocio, nosotros, Mapfre hace 30 años que está en el país, o sea que no es una visión cortoplacista, ni mucho menos, pero uno va haciendo proyecciones largas. La verdad es que nosotros estamos, en estos años, estamos queriendo crecer en la participación del mercado, y la verdad que para crecer se necesitan sistemas que acompañen el crecimiento. Nosotros tenemos buenos sistemas, pero la velocidad de los cambios y sobre todo la velocidad de los cambios tecnológicos que se necesitan sobre las actividades administrativas son altos, y muchas veces uno siente que le falta un poco para, es más, ir por delante del crecimiento del negocio. Esa es una preocupación, la preocupación informática. Digamos, y una autocrítica, yo creo que sí es cierto que una parte, yo también soy un poco como vos, tengo no solo finanzas y administración tradicional, tengo un montón de áreas, sos medio multitasking, pero sí es verdad que la función de control no es agradable ser el que controla, pero muchas veces es sano tener un control de gastos exhaustivo en una compañía, y sobre todo porque hay que gastar en lo que hay que gastar, y que yo no es digamos, una autocrítica, pero es, digamos, lo que tiene menos atractivo para uno y lo que cae es menos simpático. Cuando llegás con el resultado financiero a fin de año y le decís, estuve 2 puntos por arriba de la inflación, están todos contentos. Y cuando no te miran con cara de le decís, perdido. cuando dicen, bueno, quiero hacer una campaña de publicidad, y vos decís, no tenés presupuesto, ahí sí. Pero bueno, creo que es un poco eso. Pedro. En espíritu de polemizar un poco, yo justo estaba pensando, mientras escuchaba, nosotros pasamos mucho tiempo viendo cómo logramos pasar de una cultura de control, que todavía tenemos, a una cultura de empoderar, ¿no? Y realmente pensamos que muchas veces
uno de los males que hacemos desde el control, desde el CFO, es controlar, en vez de decir, la decisión tomala vos, yo voy a mirar, voy a participar, pero realmente el famoso gastá el mango como si fuera tuyo y no gastá el mango como si sabés que voy a venir yo atrás tuyo y te voy a decir, no lo hagas. Es difícil, yo creo que todos como CFOs tenemos una tendencia a tratar de controlar riesgo y hacerlos cautos, pero me parece que una cultura realmente exitosa, y nosotros estamos en la lucha esta, es cómo hago para transferir. Mi rol es un rol de empoderarte, darte las herramientas para que no metas la pata, pero vamos, tomemos el riesgo y la decisión es tuya. Empoderarte, pero también el control por oposición tiene que existir. O sea, desde ya todos Me gusta, sabemos ponga que... picante, Susana, por favor. O sea, sí, Dije que el estaba para control, polemizar. a ver, partimos de la base que cualquier, si vos estás trabajando en una compañía, la gente que trabaja en la compañía, toda es responsable y responsable por sus gastos. Pero es necesario, todo también depende de cuál es el perfil de la compañía, como vos dijiste, es totalmente distinto una compañía de seguros que una compañía de Internet. Pero para mí el control por oposición es muy importante, pero en todo, que también haya control por oposición con la dirección financiera. Para mí el control es feo, pero no será simpático, pero es parte del juego. Hernán, ¿en qué lado te voy? ¿Extremo izquierdo, extremo derecho? ¿Dónde te voy? Claro, ¿Al centro? no me quiero meter en un lío, pero no, coincido un poco más con Pedro, porque la verdad que, digamos, si querés a mí, lo que yo veo, lo que me falta un poco tiene que ver con la parte soft de esto de querer acompañar el negocio sin ser siempre el que pone el palo en la rueda, aunque nos contrataron para eso. No a vos, digo, al rol lo tildan como a mí sí me tildan. Es preocupante que lo tengo claro. Está muy bien. Y ni que hablar de Pablo, ¿no? Pedro, mirá, Pablo, yo estoy como bíblico hoy. Yo estoy en el medio. Sí. La verdad es que lo que falta es trasladar mucho el poder de control, no solo en los gastos, sino en el control interno, ¿no? O sea, es algo que creo que pasó en los últimos años con las empresas se volvieron más burocráticas, sobre todo las empresas públicas. Vino lo que tiene que ver con Sarbanes-Oxley. Y atrás de eso vino algo que se llama el Control Self-Assessment, en donde la idea es esto de trasladarle al dueño del proceso el autocontrol y que ellos realmente vayan viendo el control y que de a poco se vaya tapando esta idea de que el dueño del control es el de administración. La verdad que el dueño del control es cada uno de los líderes, no de la compañía, sino de cada uno de los procesos. Eso es algo que todavía falta un poco más. ¿Gabriel? No, para agregar simplemente, digamos, creo que el manejo de los recursos humanos como un punto central del área financiera en cuanto a la educación, la formación del equipo. Y por otro lado, digamos, también en ese sentido, abrir la cabeza, no solo mirar el mercado local, a veces, como se preguntaba recién, proyecciones para este año para Argentina, además es fundamental mirar afuera también lo que pasa en el mundo. Cualquier proyección que uno haga de Argentina va a cambiar si el mundo cambia. Estamos en un mundo extremadamente volátil, entonces preparar a los equipos de finanzas, quizás yo hablo desde un banco donde todos los días estamos a través del mercado financiero, digamos, pero creo que aplica a una empresa de cualquier rubro. Mirar el mundo y desde el mundo a Argentina y desde Argentina al sector y del sector a la compañía me parece que es fundamental, y en ese sentido, de vuelta, todo arranca desde un entendimiento de la economía global, digamos, ¿no? Economía global, que como vimos en la primera parte de este summit, digamos, tuvimos dos charlas, una de perspectivas financieras, otra de CFOs, y en un ratito nos vamos a meter en el mundo de los bancos y también en el mundo de aquellos CEOs que llegaron desde el punto de vista de las finanzas. Nos deja varios títulos. Uno de los títulos es que todos coinciden, mundo de directores financieros, mundo de economistas, con que el año próximo debería ser, y pongo potencial solamente para no sumarme como tendencia, debería ser un mucho mejor año que el que estamos viviendo en estos días. Otro de los puntos en los cuales coincidieron la mayoría de los analistas es que el piso en términos de consumo también ya ha llegado. Y después la buena noticia en materia tributaria es que algunos economistas críticos, algunos del oficialismo, mismo en su momento Luciano Laspina como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tienen expectativas muy altas respecto de este blanqueo, que como piso aspiran a 20.000 millones de dólares, como techo están hablando de 60.000 millones de dólares, pero que deja fuera de escena algunas de las variables que durante el último año, cuando veíamos aquí en el Financial Summit, reservas, tipo de cambio, 8 tipos de cambio, dólar casino, dólar, ya ni me acuerdo de la cantidad de dólares que hablábamos, dejaron de estar en escena. Y por otro lado, un perfil de compañías con directores financieros que claramente
marcan la evolución de la especie, ¿no? Hace tiempo hablábamos de este rol que Sistiana blanqueaba, por llamarlo en una palabra que estamos utilizando hoy todos habitualmente, que es el de controller. Pero hoy una visión que te lleva a que en Aerolíneas Argentinas tengas que mirar, por ejemplo, la tasa de los lessors con un detalle que ya deja de ser, si vas al lessor, sino un entramado que es mucho más complejo y que alguien que lleva menos de 8 meses en la posición ya tiene evaluado con todas sus aristas. Otra compañía que pasó de una situación financiera hace 20 años muy complicada a ser un caso de éxito en el IPO en la bolsa local, y otra, una compañía que él no lo dijo porque son todos muy, muy humildes en el Mercado Libre, que hoy vale más que una petrolera de capitales nacionales, mucho más que una petrolera de capitales nacionales cuando uno mira la evaluación de Mercado Libre, y está muy por encima en términos financieros. Y después la otra cuestión, la cuestión técnica, la cuestión pura de un sistema financiero como en el que compite VAX, donde lo que viene es muchísimas fusiones y adquisiciones, les digo, de casos testigos que van a ser noticia en los próximos 6 meses, y como él decía, no por el contexto de país, sino por alineación internacional, por cambio de paradigmas y algunas regulaciones que ya están en vistas de cambiar. Les propongo un breve corte y enseguida volvemos.